Libro de Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a tomar la lectura del verso 7 al verso 13. Amén. Esta lectura de la palabra de Dios para bendición de todos. Amén. Quienes estamos disfrutando de este culto. Gloria al Señor. Alabado sea Dios para siempre. Aleluya. Amén. Hay un título que dice Apocalipsis, capítulo 3, versos 7 al 13. Oh, aleluya. Amén. Hay un título que dice El mensaje a Filadelfia. Y nosotros vamos a aplicarlo hoy para nosotros esta noche. ¿De acuerdo? El mensaje a la iglesia en Voz a la Libertad, Bogotá, Colombia. Para el mundo entero, gloria al Señor. Tomamos esta lectura y qué bueno que pudiéramos hacerlo al unísono. Vamos, al unísono, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la obra de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. El que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a su iglesia. Amén y amén. Aleluya. Padre, muchas gracias te damos en esta hora. Gracias, Señor, por concedernos poder estar aquí en tu casa de oración, tu lugar santo. Dios mío amado, gracias porque tú estás aquí siempre. Aleluya. Y cada vez que nosotros venimos a tu casa de oración, Padre, venimos sabiendo, comprendiendo y creyendo que tú estás aquí primero que nosotros, Señor. Por eso pedimos en esta hora la intervención continua de tu divina presencia, la guianza de tu Santo Espíritu. Oh Padre Celestial, y concédenos en esta hora seguir siendo ministrados por el poder del Espíritu Santo, ese ministerio divino al cual tú, Señor, amén, lo enviaste para realizar en medio nuestro, también de tu palabra santa. Dios, que el ministerio de tu palabra poderosa, Dios mío, en medio de nosotros, continúe obrando grandes y maravillosas cosas, poderosas en nuestra vida, como es darnos la luz, el entendimiento y el conocimiento, oh Dios, para recibirla, para entenderla, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Muchas gracias, eterno Dios del cielo. Aleluya. Amén. La iglesia del Señor Jesucristo no pasará por la gran tribulación. Vamos con esta segunda parte de este tema tan maravilloso, tan precioso que estamos estudiando para bendición de nuestra vida. Aleluya. Maravilloso el Señor. Amados, he tomado esta parte de la palabra del Señor para continuar con esta
este estudio, este tema tan importantísimo, porque es lo que la iglesia de Jesucristo está esperando. Hermanos, el rapto de la iglesia para escapar de la gran tribulación que ya se acerca, que ya viene, es lo que la iglesia de Cristo está esperando. ¿Cuántos somos aquí, iglesia de Jesucristo? Aleluya. No es una religiosidad, mucho menos una tradición. Es una devoción, una declaración de fe, la que la iglesia de Cristo hace, basada en las promesas de nuestro Dios Todopoderoso. Amén, de nuestro Señor Jesucristo. Quiero, con la ayuda del Señor, hermanos, que ustedes tengan este estudio de la palabra del Señor. Quisiéramos darlo el domingo, que es cuando tenemos la mayoría de hermanos acá en medio nuestro, pero hay mucho que enseñar, y aunque es un tema, hermanos, que prima en nuestra vida cristiana y de mucha importancia, como son los demás temas de la Biblia, pero de actualidad, hermanos, ese es el tema de actualidad, el rapto de la iglesia. Si el rapto de la iglesia no existe, como lo dicen muchos hombres y mujeres de distintas edades y de varias posiciones sociales, amén, como los hombres se han calificado, amén, y gente que se ha declarado totalmente escépticos y totalmente enemigos, contrarios a esta promesa que prima dentro de las demás promesas del Señor para su iglesia, porque el rapto, hermanos, el rapto de la iglesia es una de las promesas más gloriosas y más preciosas que podamos encontrar en las Sagradas Escrituras. Y yo digo que es el rapto de la iglesia, es algo tan grande, tan importantísimo, porque dentro de las grandes doctrinas de la Biblia, del Evangelio mejor, del Evangelio, que es la segunda parte de la Biblia, recordamos que la primera parte es el Antiguo Testamento y que en él Dios cumplió 2 programas. En el Antiguo Testamento Dios cumplió 2 programas con el mundo. El primer programa fue el programa de allá de la era patriarcal, que abarcó alrededor de 1800 años aproximadamente, cuando esas primeras generaciones vivieron sin ley. Ellos no tenían una ley escrita, mucho menos ellos tenían, un director en el área eclesial. No, en la era patriarcal, que abarcó un periodo aproximado de 1800 años, no había sacerdocio ni tampoco habían profetas, el ministerio de profecía, de profetas. Amén. El pueblo vivió durante todos esos años, 1800 aproximadamente, por la ley de la conciencia. La fe la fe movió a los hombres y a las mujeres en su época a vivir al conforme ellos sentían en su conciencia. Luego vino la ley, que fue la segunda etapa o el segundo trato, plan y propósito de Dios con el mundo, que es ahora la ley, que fue dada y exclusiva para una nación, para un pueblo, Israel. Terminó esa etapa, ese periodo de tiempo, y vino el periodo más lindo y hermoso. Amén. Digo, no porque los anteriores no hayan sido lindos y hermosos, lo fueron, pero digo, el periodo más lindo y hermoso es este último periodo y trato de Dios con el mundo, porque es en el que usted y yo nos correspondió vivir. Gócese, gócese. Yo digo, gracias a Dios que no vivimos allá en la era patriarcal, cuando todo era por fe y por sentir de la conciencia, por la ley de la conciencia. Y gracias a Dios porque nosotros no vivimos en la ley que Dios le dio a Moisés para que el pueblo de Israel se rigiera por ella. Amén. No. Hoy nos correspondió a nosotros disfrutar de este periodo hermoso que ya lleva más de 2000 años. Es el periodo de la gracia. Amén. Entonces, escúchanme bien, hermanos, algo importantísimo como es toda la Escritura.
Usted y yo tenemos que entender cuál fue el trato de Dios y las normas de Dios para la gente allá anti la ley, o sea, antes de la ley de Moisés, que Dios le dio a Moisés en la era patriarcal. Las normas de la era patriarcal fueron muy diferentes. Cuando vino la ley escrita ya de Moisés, Dios da 4 áreas de mandatos divinos. Da el Señor, número 1, mandamientos; segundo, decretos; luego estatutos; y por último, en cuarto lugar, ordenanzas, por las cuales Israel y aún el mundo conocido de la época se regirían, se iban a regir ellos. Amén. El trato de Dios para la era patriarcal fue uno, el trato de Dios para Israel y el Antiguo Testamento es otro, y hoy para nosotros la gracia es otro. Amén, nos gozamos por eso. Entonces no podemos hacer un sancocho de evangelio. El evangelio no lo podemos revolver con la ley de Moisés, ni tampoco podemos revolver la ley de Moisés y el evangelio a la era patriarcal. Por eso hay que estudiar la palabra de Dios, hermano. Amén. La única manera de nosotros conocer a Dios y podernos acercar a Él es a través de su palabra gloriosa, la Biblia. Nadie puede conocer a Dios de otra forma. Esta es la única y suficiente manera de nosotros conocer la gran persona de Dios. Amén. Aquí está la teología. Amén. El conocimiento que todo hombre y toda mujer debe tener acerca de la persona de Dios, aquí está escrita. Qué pesar que hayan multitudes y millones de personas que ya ellos no tienen remedio porque ya no viven en esta vida física, viven ya en la otra vida, pero en la física no. Hoy nosotros sí tenemos la oportunidad porque estamos disfrutando de la vida física y podemos prepararnos, aleluya, conforme Dios nos manda, y ahora en el área de la gracia del evangelio, para disfrutar de las promesas que el Señor nos ha dejado y muy especialmente del rapto. Amén, gloria a Dios. El rapto es una realidad. Bueno, hay quienes niegan el rapto. Bueno, allá ellos con Dios. Hay gente que se le ha prestado al diablo para que los ateste. Atestar quiere decir los llene, los rellene de mentira, de error, de engaño. Y al tener una mente llena y un corazón lleno, pues son personas que están rellenas de mal, de engaño, de falsedad, y se han convertido en enemigos de Dios, llevando la contraria a las normas divinas, aunque las ven escritas. Bendito el nombre del Señor. Otra herejía por la que nosotros hoy batallamos fuertemente, como dijera el Espíritu Santo, por labios del apóstol San Juan. El apóstol San Juan, el hombre del amor, el hombre que recibió el bautismo del amor. San Juan. Entonces, Dios dice a través del Espíritu Santo, a través de este apóstol San Juan, el apóstol que más habló del amor, y el más, óigame bien, que habló del amor y que manifestó y pudo con su vida comprobar y darnos el ejemplo más lindo y maravilloso de amor fraternal de verdad. Ese apóstol lleno del Espíritu Santo dice que nosotros debemos contender. ¿Qué es contender? Enfrentar, frentear, amén, el engaño, la falsedad, y muy especialmente a los falsos maestros, a los falsos predicadores, a los falsos y engañadores apóstoles, apóstatas del día de hoy, que dicen que bueno, porque aceptan, otros aceptan que el rapto, bueno, el rapto, amén, sí es una realidad, pero que la iglesia de Jesucristo, tiene que pasar por la gran tribulación, y esa es una herejía del mismo infierno. Amén, dígalo conmigo, es una herejía del mismo infierno. Amén. Yo tomo esta parte de la palabra del Señor. Amén. El mensaje, recuerden que hay 7 mensajes a 7 ciudades donde hay
en cada ciudad una congregación. Amén. Se las menciono. Está la congregación la primera es Éfeso, la ciudad de Éfeso. Está la congregación en segundo lugar en la ciudad de Esmirna. En la ciudad de Pérgamo está la tercera congregación. En la ciudad de Tiatira está la otra congregación, la cuarta. La quinta está en la ciudad de Sardis. Amén. Aleluya. Luego tenemos la que nos estamos refiriendo en esta noche, en el verso 7. El mensaje a la iglesia en la ciudad de Filadelfia. Y todavía nos restan dos. Y la sexta, la iglesia en la ciudad de Laodicea. Esa es la séptima, la número 7. Ok, amén. La sexta es Filadelfia. Amén. En cada una de estas ciudades había una congregación y el Espíritu Santo guió al apóstol San Juan y le reveló todo lo que iría a suceder. Mira, hermano, todo lo que está escrito acá en el libro de Apocalipsis Apocalipsis fue el último mensaje. El último mensaje, y Dios se lo reveló desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22. Todo el libro de revelación, todo el libro de Apocalipsis, Dios se lo reveló al gran apóstol San Juan. No hay la intervención de otro. Amén. En el Espíritu, este hombre fue llevado a una isla llamada Pasmo, y allí en esa ciudad, allí en esa isla, apartado de la ciudad, desde luego, allí él recibió esta revelación divina. Amén. Él mismo tomó nota de todo lo que Dios le mostró, y dentro de todos los sucesos apocalípticos que el Señor le mostró al gran apóstol San Juan, le mostró el rapto de la iglesia. Y en segundo lugar, le mostró la promesa hermosa y divina de escapar de los juicios que vendrán, de la gran tribulación, hermano. Aleluya. Oh, maravilloso es el Señor. Entonces, la mala interpretación de personas que quieren saber más de lo que la Biblia dice, porque hay mucho sabiondo. El sabiondo es aquel, amén, muy familiarmente entre nosotros, más bien podríamos llamarlo sábelo todo. Hay algunas personas que quieren saberlo todo, y por querer saberlo todo, ellos se vuelven sabiondos. Y por querer saberlo todo y volverse sabiondos, resultan convertidos en grandes herejes, en grandes apóstatas, que se atreven a negar el rapto, y si aceptan el rapto, se atreven a negar que la iglesia escapará de ese juicio inhumano, perverso, maligno, salvaje, cruel, y todo lo que usted quiera añadir por ese nivel, porque ese será el gobierno del anticristo. Cruel, salvaje, sanguinario, hermano, de lo más despiadado. Amén. De hecho, hermano, que es un imperio, y por ser imperio, todo a lo que se refiere imperio es criminal, sanguinario, perverso. Aparte de todo eso, de lo más desagradante que pueda haber. Ese será el gobierno del anticristo. Y el Señor Jesucristo no va a permitir que su iglesia pase por eso, hermano. Amén. Cada una de estas congregaciones en estos 7 lugares están representando 7 épocas diferentes de la iglesia cristiana. ¿Ya? Cada congregación está representando una época diferente de la iglesia de Cristo, de la iglesia cristiana. Pero a la vez, cada una de estas congregaciones representan el estado actual, amén, de la iglesia. ¿Ya me di a entender? Hoy hay quien está representando la iglesia en Éfeso. Hoy hay congregaciones que representan la iglesia en Tiatira.
Hoy hay congregaciones que representan la iglesia en Sardis. Hoy hay congregaciones que representan la iglesia en la Odisea. Hoy hay congregaciones que representan la iglesia de Filadelfia. Y así la iglesia en Pérgamo. Amén. ¿Cuál se me queda? Esmirna. Gloria al Señor. ¿Ok? Amén. Es decir, que tiene dos interpretaciones. Dirá usted, pero absurdo, dos interpretaciones no puede tener. No, se está refiriendo esta parte a dos cosas. Primero, la iglesia de Cristo ha representado en cada época 7 épocas diferentes. ¿Ya? Y actualmente representan estas 7 iglesias la condición del cristianismo de hoy. Amén, hermano. Aleluya. Maravilloso el Señor. Poderoso Dios. Bien, esto es importante. Los líderes deben tener su esfero. Y no digo, no solamente los líderes, todos, porque usted no va a hablar todo el tiempo amén, de los borrachitos, amén, de los adúlteros, de los fornicarios, de los mentirosos, de los ladrones. Usted no va a hablar solamente de eso. Usted llegará el día que Dios lo va a llevar a algún lugar y usted necesita doctrinar. Y esto es doctrina. Y si usted no doctrina, una persona, una familia o un grupo de hermanos o una congregación, usted no tendrá una congregación firme jamás. Óigame bien, los futuros pastores. Usted tiene que ser un maestro bíblico. De nada sirve que usted sea un buen predicador. Predicando es bueno, pero enseñando es malo. Buenas noches. Usted predicando es bueno, pero enseñando es malo, ni usted mismo sabe. Wow, eso es bárbaro. Amén. Y por eso es que hay muchos que, amén, se van con la maletita y vuelven sin maleta. Buenas noches. Sí, hermano, hay algunos que se van eso con la matica rebosando y les toca regresar. Y cuando regresan no traen maleta. Amén. Otros van como la pólvora. Eso asustan a todo mundo. Hasta la mascota sale corriendo, huyendo. Y bajan. ¿Cómo bajan? Todo el mundo miró y se alegró cuando subió. Pero nadie le pone cuidado a dónde va a caer ya el tizón apagado. Amén. Por favor, reciban doctrina. Esto es importantísimo. Aleluya. El rapto. Entonces, la iglesia de Filadelfia representa a las 5 vírgenes sensatas. Las 5 vírgenes sensatas estaban preparadas, listas, esperaban al esposo. Tenían aceite sus lámparas y tenían también reserva. Las lámparas estaban llenas de aceite y luego ellas llevaban reserva. Las otras llenaron las lámparas, las insensatas, pero no llevaron reserva. Por eso cuando se les acabó a medianoche el aceite, las lámparas se apagaron y no tienen aceite y tenían que ir a comprar. Y mientras ellas fueron a comprar, el esposo vino y el novio vino y se llevó a las que estaban velando y tenían aceite suficiente. Poder en el nombre de Jesús. Amén. Y la iglesia de Filadelfia representa esa congregación actual, esa iglesia de Cristo hoy. Amén. Esa iglesia que lucha por vivir la sana doctrina, esa congregación que sufre crítica de todas las demás. Usted sabe cómo nos llaman a nosotros. Nos llaman santurrones, nos llaman legalistas, nos llaman fanáticos, nos llaman anticuados, nos llaman locos, sí, también nos llaman locos. Amén. Otras organizaciones. No estoy hablando de la gente allá afuera. La gente allá afuera nos dice de todo menos que somos buenos. Amén. Y bueno, la gente allá afuera lo dice por ignorancia. Pero lo más triste es que gente que tiene la Biblia, amén, que tiene la Biblia y supuestamente la predica,
Amén. Con nosotros no quieren nada, porque ellos tienen su propio evangelio, ellos tienen sus propias ideas, ellos han adaptado el evangelio a ellos. Escúcheme bien, ellos han adaptado el evangelio a ellos, a su vida. La iglesia de Filadelfia, que representa la iglesia verdadera de hoy, no adapta el evangelio a su vida, no. La iglesia verdadera adapta su vida al evangelio. Pocos amenes, pero yo sigo predicando. Poder en el nombre de Jesús. La iglesia de Filadelfia no adapta el evangelio a su vida. La iglesia verdadera de Jesucristo adapta su vida al evangelio. Amén. Muchos han hecho como estas 6 demás congregaciones, adaptar el evangelio a sus vidas, y por eso lo han corrompido, por eso han convertido el evangelio en un libertinaje. Amén. Continuaremos ese estudio que también es importante, hermano. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Entonces, esta es la iglesia verdadera. La iglesia de Cristo es sufrida. ¿Por qué sufre? Hermano, porque todo aquel que quiere vivir piadosamente, agradando a Dios, tiene que enfrentarse a este mundo a capa y espada. ¿Dicen amén o no? Aleluya, maravilloso Dios. Pues hay gente que nos reconoce, hay gente que dice gloria a Dios y qué buen cristiano es ese, yo quisiera ser como ustedes. Amén, es verdad. Pero hay otros que dicen ese fanático, ese santurrón, ese legalista, ese no sé cuánto, ese no sé qué. Amén, también criticándonos. La verdadera iglesia de Jesucristo en esta tierra sufre y lucha, que es lo que no quieren la iglesia de la Odisea, que representa la iglesia mundana, la del evangelio libre, el evangelio libre de libertinaje y paganismo y pervertir el evangelio. Ellos no sufren, ellos dicen, ellos están haciendo el cielo aquí mismo en la tierra. ¿Sí? Ellos dicen que los hijos de Dios tienen que vivir en esta tierra como príncipes, es decir, los más ricos del mundo tienen que ser los hijos de Dios. Y el que no es rico no es hijo de Dios. El Señor reprenda al diablo. Ya los 50,000 demonios que le colaboran al diablo, que el Señor los reprenda. Amén, porque el Señor Jesucristo dijo que a nosotros, la verdadera iglesia de Jesucristo, sufrimos persecución de unos y de otros, sufrimos críticas. El Señor dijo, y vosotros lloraréis y os lamentaréis siempre en el mundo, porque el mundo los atacará y el mundo los perseguirá y el mundo los aborrecerá. Pero esa tristeza y ese dolor, ese ambiente de sufrimiento que ustedes viven, será transformado un día. Aleluya. Y esa tristeza, amén, que usted, ese ambiente de tristeza y de lucha y de batalla y de lágrimas, de sufrimiento, un día será cambiado por una vida y un ambiente de gozo y de alegría y de victoria. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Se estaba refiriendo el Señor al rapto de la iglesia. Oh, bendito el nombre del Señor. Amén. Toda esta porción, no tenemos el tiempo para ir texto por texto, pero esta es la identidad de la verdadera iglesia de Cristo. El verso 10 es el texto principal. Amén. El texto 10 dice el Señor, por cuanto has guardado mi palabra, es decir, por cuanto has sufrido, has sido fiel, has soportado las pruebas, has luchado y has batallado contra el diablo, contra los falsos hermanos, contra los falsos predicadores, contra toda la maldad de este mundo, pues y has guardado mi palabra, y aunque tienes pocas fuerzas, porque has batallado, has sufrido, has luchado, yo también te guardaré, dice el Señor. Ahí está escrita la palabra de Dios. Amén, de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, el anticristo. Óigame bien, hermano, la gran tribulación. Amén. El anticristo, el gobierno del anticristo. Usted sabe que el anticristo comienza a reinar tan pronto la iglesia de Jesucristo sea quitada de este mundo. Aleluya. El Señor ha dicho esta palabra. Esto no es una mentira, no está escrito ahí como una obra literaria para ocupar el vacío. No, esto es palabra de Dios.
Yo quiero que usted tenga todo este estudio. Tenga todo este estudio, anótelo. Es que me parece que como que en una ocasión el pastor predicó. No, no es que me parece. Es importante que usted tome nota de los estudios, hermano. Yo felicito a los hermanos que traen agenda y traen Biblia. Amén. Y toman nota. Porque el que no lo hace le queda más, es más probable que se quede dormido y se pierda hasta el estudio bíblico. Amén. Pero si usted trae Biblia y trae esfero y trae una libretita, una agenda, hermano, usted toma nota especialmente de estos estudios. Usted tendrá conocimiento de Dios, porque usted no va a defender el evangelio ni va a defender su alma si no conoce palabra de Dios. Usted no puede defender su salvación, amén, no puede defender la sana doctrina y su posición en la vida cristiana y en la iglesia si no es con el conocimiento de la palabra de Dios. Amén, maravilloso el Señor. Bien, aleluya. Entonces, la iglesia de Jesucristo, yo quiero que vayamos. Amén. El Señor dice que esa prueba que va a venir sobre el mundo entero, que no es más la tribulación, y eso comienza a manifestarse la tribulación. Tan pronto la iglesia de Cristo sea quitada, será declarado a nivel mundial el hombre que va a gobernar el mundo entero. Recordemos que habrá un solo presidente mundial. Un solo presidente mundial. Amén. Es tipificado como una bestia. Una bestia. No va a ser una bestia literal. No, es un ser humano. Es un ser humano. El hombre que va a gobernar el mundo entero es un ser humano. Pero la actitud de él y el sistema de gobierno es neto satánico y peor que las bestias, hermano. Peor que las bestias. Será algo muy salvaje. Amén. Mire lo que dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4. En el capítulo 4 de primera carta a los tesalonicenses, tome nota de todo esta párrafos bíblicos, capítulo 4 y verso 13. Hay un título que dice Poder de Dios. Vamos rapidito. Vamos buscando. Amén. El título dice La venida del Señor. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Aleluya. Los que duermen está refiriendo a los hermanos que han partido con el Señor. Amén. No usa la palabra muerte, porque es que eso no es muerte. La Biblia dice que ellos duermen. Amén. Gloria al Señor. Acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Verso 15. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor. O sea, esta es palabra de Dios, no es un invento del apóstol. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, es decir, vivos en este cuerpo, no precederemos a los que durmieron. Aleluya. Quiere decir, la palabra preceder quiere decir, nosotros no estaremos ni adelante ni estaremos atrás. Nosotros igualito que ellos, en el mismo instante que ellos son despertados o resucitados, en ese mismo instante nosotros también somos transformados. Ellos resucitan, se levantan de la tumba, amén, y nosotros en el mismo instante, mientras los sepulcros se abren para que resucite, eso es instantáneo. Amén, eso es instantáneo, eso es rápido. Cuando ellos resucitan, que se unen a el alma que viene, que está en descanso en el paraíso, y se unen al cuerpo con el que resucita, los que han muerto en el Señor, los que duermen en el Señor, en el mismo instante, mientras el alma se reincorpora en el cuerpo resucitado,
en ese mismo instante nosotros somos transformados. Es decir, óigame bien, no vamos ni a estar adelantados ni nos vamos a quedar. Es en el mismo, dirá usted, pero no, eso es algo sobrenatural. Claro, es que es algo sobrenatural. Eso la mente no puede concebirlo. Es decir, el rapto de la iglesia, cuando se manifieste eso, que será en el momento que los muertos en Cristo resucitan con un cuerpo glorioso, en ese mismo instante yo soy transformado en un cuerpo glorioso. Hermanos, se gozan de verdad. Poder de Dios. ¿Por aquí se gozan? ¿Por acá? ¿Por allí? Uy, le ganaron por allí porque son más poquitos. Amén, gloria al Señor. Alabado sea Cristo. Eso es algo impresionante, hermano, hermosísimo. Nada más con pensarlo, imaginarlo. Amén, como que ya uno se despega de esta tierra. Aleluya. Ojalá fuera ya, hermanos. Ay, pastor, ¿y el calentado que quedó? Que se lo coma otro. Aquí lo importante es que usted y yo nos vayamos para el cielo, hermano. Ay, ¿quién cuida la casa? Quien se quede, hermano. Eso es así, hermano. Ay, es que yo no puedo, es tan difícil creer. Ay, Señor, mejor me pongo como... Sí, hay gente tan terrible que dice, mejor pongo mi mano, mejor no hablo. Porque hay gente que creen, como decíamos el domingo, que Dios es un muñequito y que lo que Dios, ¿qué va a ser Dios capaz de hacer eso? Señor, reprenda al diablo, hermano. Si Dios hizo todo el universo, que no hay una persona que conozca todo lo que Dios creó, no le alcanzan los días, así iba 200 años o más años que iba para conocer el mundo y todo lo que Dios creó, y todavía que haya gente diciendo, y yo, ¿será que sí es capaz Dios de hacer eso? Dios mío, si Dios lo llena todo y Dios lo puede todo, a su nombre la gloria, aleluya, bendito sea Jesús, adorado para siempre el Señor, oh aleluya. Vamos el verso, ¿se perdieron? El 16, amén, dice, no precederemos a los que duermen, es decir, juntitos, dice, porque el Señor mismo, escúcheme esto, hermano, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos, amén, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, en las nubes. Así estaremos siempre con ¿quién? Oh, gloria a Dios. Este es el rapto, vea, esta es la gente que se va en el rapto de la iglesia. En el rapto de la iglesia, escúchame bien esto, en el rapto de la iglesia el Señor Jesucristo no viene a pisar esta tierra. En el rapto de la iglesia nadie verá al Señor, nadie verá al Señor. Cuando ya Él venga en su segunda venida, entonces en la segunda venida sí, mire, el Señor, en las nubes aparece el Señor y la gente mirará hacia arriba y verán al Señor con las marcas en su mano y la herida traspasada en su costado, heridas en los pies. Le verán las heridas en las sienes, hermano, por la corona de espinas. Dice que todo ojo le verá. Esa es la segunda venida de Cristo. Y ahí está la confusión de los sabiondos, de los sabelotodo. En el rapto de la iglesia nadie verá al Señor, porque Él viene en las nubes. El Espíritu Santo sube con la iglesia óigame bien, y la entrega al Señor allá en las nubes y para el cielo. Ese es el rapto. Pero en la segunda venida, que es otro suceso, que es otro evento, ahí sí todo ojo va a ver al Señor. Los que le traspasaron, dice la Biblia, los judíos, los primeros que van a identificar al Señor son los judíos.
Los judíos van a identificar al Señor. Es decir, y si lo que la Biblia, lo que la historia del Evangelio, el Evangelio que no quisimos aceptar. Porque sabe una cosa, los judíos no aceptan ni creen que el Evangelio es el mensaje de salvación. Los judíos viven por la ley todavía. Tremendo eso. Ahora, óigame bien, cuando el Señor venga en su segunda venida, dice que Él mandará a los ángeles. Él mandará a los ángeles para que recojan. No. No. En el resto de la iglesia, dirá usted, pastor, pero es que hay 2 iglesias o 3 iglesias. No, la iglesia es una. Cuando el Señor mande a los ángeles que recojan de allá del oriente, del occidente, sí, del occidente, y del sur, recogerá a los que se quedaron en la gran tribulación, que están representando las 5 vírgenes insensatas. Los que se quedaron del rapto. Y hermano, son muchas personas. La Biblia dice que muchas personas, amén, óigame bien, serán, óigame bien, decapitadas. Serán torturadas porque no se dejan marcar con el 666. No se dejarán marcar. Ellos tienen conocimiento de la palabra de Dios. Ellos tienen conocimiento de la Biblia. Pero es que el conocimiento sin la práctica, mire para acá. ¿Qué sacamos con tener conocimiento de la Biblia y no practicarla? El diablo conoce la Biblia al derecho y al revés. El diablo sabe y se inventó Satanás las diferentes de la Biblia traducciones. Y el diablo, óigame bien, el Señor lo reprenda, puso a la orden a traductores. Hay traductores de la Biblia que son ateos, entre comillas, hermano. No creen ni en la madre de ellos, hermano. Y son traductores de la Biblia. ¿Por qué? Porque conocen el idioma. Por el solo hecho de conocer el idioma. Y por eso encontramos hoy ediciones de la Biblia manoseadas. Si es que se logra entender esa palabra. Usurpadas. Pero bendito y alabado sea el nombre del Señor. Que pese al manoseo y a tantos traductores de la Biblia, hasta ateos, que lo hacen por dinero. Señor, reprenda al diablo, pero así es. Por eso encontramos hasta la Biblia feminista. Encontramos la Biblia satánica, hermano, que la usan los satanistas, los espiritistas, los brujos, los chamanes inmundos, toda esa plaga del diablo. Usan la Biblia satánica, la Biblia negra. También existe la Biblia negra. Terrible, hermano. Hoy uno no puede decir, cómprese la Biblia. Uno tiene que decirle, mire, compre la versión tal. A uno le toca así, hermano. Mire para acá, no se ponga bravo. Bendito el nombre de Jesús. Le estoy dando doctrina bíblica, hermano. La doctrina del rapto de la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Amén. Maravilloso el Señor. Aleluya. Nosotros usamos esta versión, la versión del 60. Amén. Poco aconsejamos otras versiones. No nos metemos a eso, a discutir y a pelear con nadie. Use la versión que quiera allá. Amén. Maravilloso el Señor. Pero la Biblia hoy, pese a los manoseos que tenemos del manuscrito, porque hay traductores de la Biblia hasta ateos, entre comillas, amén, disfrutamos, amén, de una versión sana como esta.
La versión del 60. Para la gloria de Dios y bendición de nosotros. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Aleluya. Pero es una realidad. Aleluya. Maravilloso el Señor. Amén. El texto 16, que desde luego lo leímos, pero quiero volverlo a releer. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, Él mismo, con voz de arcángel, Él mismo, y con trompeta de Dios, Él mismo, descenderá del cielo, Él mismo. Aleluya. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, y así estaremos con el Señor, dice. Así estaremos con el Señor, el rapto. Amén. ¿Qué pasa en esto? Yo quiero serle a usted sincero. He luchado para hacerlo y triste sería que no siguiera luchando para ser sincero. Amén. Hay gran parte de la iglesia, millones y millones de cristianos que nos vamos en el rapto. Disfrutaremos de eso, de esa promesa divina. Pero hay miles y miles de cristianos que se quedarán aquí abajo. Damas y caballeros, mire lo que dice el capítulo 7, se lo demuestro con la Biblia, con la palabra de Dios. Mucha la gente que se va a quedar, y los que se van a quedar no van a ser 3 y 4. Hermano, amén, si lo que representan las 10 vírgenes, si eso no es verdad, entonces no vale la pena predicar. Pero 5 vírgenes representan la iglesia despierta, avivada, la iglesia de Jesucristo, que en Dios confía, y el rapto lo espera antes que termine el culto para irnos a dormir. Porque hay quienes están deseando la cama, pero sí, a la cama vamos a disfrutar de una buena noche, pero antes el culto. Antes el culto, después del culto vamos y disfrutamos. Maravilloso el Señor. Ahora no vea sino rapto y después va a haber solo cama. Aleluya, gócese. Sonríe que el Señor le ama. Y yo también. Bendita sea la misericordia del Señor. Aleluya, maravilloso Dios. Amén. Gran parte de la iglesia, creemos con todo nuestro corazón que haya un 60% de la iglesia de Jesucristo que se va en el rapto. Pero otra parte de la iglesia se queda aquí abajo. Esa es una realidad. Pasará por la gran tribulación. Lo martirizarán. El Espíritu Santo ya no está aquí. La Biblia ya no es Biblia, ya no es palabra de Dios. Esto quedará una obra literaria. Solamente la letra será una letra como cualquier libro muerta. Esto ya no es palabra de Dios, porque la unción, la vida espiritual, que es la voz de Dios literal aquí entre nosotros, esto lo pierde. Ya la Biblia ya es la Biblia, pero ya no es palabra de Dios. Queda una letra muerta como cualquier libro. Hay algunos que dicen, yo no discuto eso, pero no lo creo. No lo creo. Por eso no lo predico. Amén. Hay algunos que dicen que las páginas quedarán blancas. Yo no creo que la letra, la tinta tenga algo que ver con la divinidad y la pureza y la vida y la esencia de la palabra de Dios. Pero yo no discuto eso. Que alguien, y creo que muchos me están mirando y escuchando también, desde luego. Yo no peleo con nadie por eso. Algunos creen que las páginas quedarán blancas. Bueno, si así es, gloria a Dios. Pero lo que sí creo es que esta palabra queda muerta, ya no es palabra de usted. La persona lee y ya no quiere. Vamos a confirmarlo. Mire lo que dice el capítulo 8 de Amós. Libro del profeta Amós, profecía. Esta es una profecía que Dios le dio sobre, hermano querido, llame bien, sobre el rapto y la gran tribulación a este santo hombre de Dios. Por eso le digo lo importante que usted tome nota, porque esto no lo predicamos, hermano, esto no lo predicamos cada 8 días. Oh, gloria a Dios.
Mire lo que dice Amós, refiriéndose a ese tiempo. Esta es profecía. Profecía, refiriéndose a esa época. Amós capítulo 8 y verso 9. Dice, acontecerá en aquel día. ¿Ya estamos? Lo espero. Bueno, ya. Dice, acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y el sol a mediodía. Que se ponga, ¿qué es ponerse? Quitarse. Se oscurecerá a mediodía. Y esto es en la tribulación. En la tribulación, cuando la iglesia ya se ha ido. Escuche bien. Cuando la iglesia ya se ha ido. Amén. Y cubriré de tinieblas la tierra en claro mediodía. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro. Esto se está refiriendo a la tribulación, a la gran tribulación. Amén. Y cambiaré vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en el llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. Está hablando de la gran tribulación. He aquí, oh aleluya, escuche, he aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en la gran tribulación, escúchelo, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de hambre de ¿qué? De oír la palabra de Jehová. Irán errantes de mar a mar, aleluya, del norte hasta el oriente y del occidente hasta el sur, buscando palabra de Jehová oh, bendito sea el Señor. ¿Por qué no levanta sus manos? Oh, aleluya, aunque sea una, aleluya. Oh, gloria al nombre precioso del Señor. Si los apóstatas escucharan esta palabra, si los apóstatas dieran oído a esta palabra, si entendieran esta palabra, aleluya, no se atreverían a engañar a la gente, a las multitudes, y a decir que la iglesia, entonces si la iglesia pasa por la gran tribulación, ¿para qué nos santificamos?